Bueno, vamos a abrir una ventana al mundo porque hay muchos hechos que merecen la pena reflejarlos y estamos para ello con el doctor Pablo Güeve. Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Compañeras, compañeros de Canal 13, producción, control central, teleaudiencia, qué placer estar nuevamente un lunes más con cada una y cada uno de ustedes. Es un placer realmente tenerte aquí con nosotros. Y estábamos charlando, quiero contarles que estábamos charlando con Pablo fuera de cámara, bueno, acerca de los alcances que ha generado la desaparición del pequeño Loan en la provincia de Corrientes y todas las aristas que realmente tiene este caso. Yo creo que pocas veces hay tantos datos nuevos, hay tanta información cruzada y van surgiendo permanentemente nuevas pistas, nuevas hipótesis. Fíjate que de buscarlo con más de 600 efectivos, perros, como lo decía el gobernador recién, miles y miles de hectáreas, directamente se pasó ya a pensar de que, bueno, Loan está desaparecido, pero en el medio tenemos que hablar de trata de personas. Sí. Jorge, acá hay una cuestión que tiene que ver con errores de la investigación en un primer momento. Segundo, lo que has dicho es sumamente importante. Cuando vos decís, aparecen muchas pruebas, aparecen muchos temas, muchos de ellos contradictorios. Bueno, deliberadamente se dice que inclusive, Jorge, han plantado pruebas para confundir a la investigación, dilatarla en el tiempo. Por la experiencia que uno puede tener, te digo, Jorge, que cuando hablamos de una desaparición que lleva más de 14 horas, no hay mucho optimismo por delante. Ojalá que me esté equivocando y sinceramente que el próximo lunes uno tenga que decir, me equivoqué, Loan está vivo, lo han encontrado. Se sabe que la ropa que ha aparecido por allí ha sido, entre comillas, plantada. Se sabe que en algún caso ha habido errores groseros de la investigación y vuelvo a insistir, 11 días, Jorge, 11 días. Cuando un menor desaparece y cuando estamos hablando, por ejemplo, de la Mesopotamia, yo entiendo que los paraguayos quieran desprenderse de esta cuestión, pero es muy fácil pasar a Paraguay, muy fácil pasar sin ningún tipo de control y ya cuando alguien está fuera del país, si bien existe la Convención para la Restitución Internacional de Menores, Jorge, cuando alguien salió del país, estamos atados a la voluntad de terceras y terceros y no necesariamente las cosas terminan bien. Ojalá me esté equivocando, lo digo sinceramente. Sí, seguro. Te voy a decir algo, Pablo, ya para cerrar este tema, algo muy personal, ¿no? Sin duda alguna, uno espera que Loan esté vivo y que aparezca en dicha condición. Sí. Ahora, lo que creo personalmente, después de todo lo que uno escucha, mira, este fin de semana largo he tenido oportunidad de seguir muy de cerca las cosas que se iban informando y lo que van incluso aportando colegas que están allí en el mismo lugar de los hechos, con todo lo que va surgiendo nuevo. Y yo creo que aquí hay dos caminos. Si Loan está vivo después de 11 días, es porque ha sido entregado a alguien, es porque está con alguien. Efectivamente. De lo contrario, esa es una hipótesis. Una. De lo contrario, no es así. Exactamente. Porque inicialmente cuando se lo buscaba, Pablo, uno decía, bueno, quizás está en algún lugar, pero era poco probable que en realidad también un niño de tan solo 5 añitos pueda pasar 5 o 6 días solo, sobreviviendo en un lugar que resulta totalmente inhóspito. Sí, es muy hostil el escenario. Sí. Exacto. Entonces, yo creo por un lado esto. ¿Y sabes qué? Aquí estamos hablando de Loan, estamos hablando de este niño de 5 años. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Si bien hoy se ha puesto foco en la desaparición de este menor, no es el único menor que lamentablemente desaparece en la Argentina. No, Jorge, lamentablemente permanentemente están desapareciendo. Así es. Y esto también, este es el otro costado, esta es la otra cuestión realmente preocupante. No es que se trata solo de un niño. En este caso hablamos de Loan, pero hay
muchos niños que lamentablemente desaparecen y nunca más se sabe de ellos. Correcto. Y esto también es muy, pero muy preocupante realmente. Sí, Jorge, lamentablemente inclusive hay que hablar de cierta responsabilidad de algunos familiares en muchos de los casos que tienen que ver con la venta de los menores a países limítrofes y a partir de allí se van para otros lugares. Es muy difícil. Repito, existe la Convención Internacional de Restitución Internacional de Menores, pero ponerla en práctica choca muchas veces con la legislación interna de los países. Uno de los temas con los que hay que lidiar tiene que ver, alguien dirá, ¿por qué estás confundiendo las cosas? Con el machismo de muchas legislaciones, donde las relaciones filiales son en gran parte de los países responsabilidad de los padres y no en conjunto de papá y mamá. Y en este sentido, eso imposibilita muchas veces la devolución de los menores. Bueno, Jorge, parece... Vamos a seguir este tema porque más adelante voy anticipándoles a los amigos televidentes que vamos a tener contacto con un periodista de Corrientes. Muy bien. Para que nos cuente cuáles son los últimos detalles. Porque fíjate vos que lo último que me apuntan aquí es que ahora, bueno, todos los que estuvieron en el almuerzo están siendo investigados. ¿Por qué? Porque se dice que la mamá apenas le dijeron que el niño se había perdido, dijo, a Loan se lo llevaron, la abuela tiene un altar en la casa y esto ha despertado cierta sospecha. Sí. Bueno, realmente se sospecha de todo y de todos. Ahora, 11 días después, empiezan a investigar a toda la gente del almuerzo. 11 días después. Y, bueno. Bien, Pablo, ¿cambiamos de tema? Sí, Jorge. Vamos a hablar de lo internacional y hablar de lo internacional es hablar del presidente Javier Milei, que por estas horas está recorriendo parte de Europa. Así es. Y fue recibido allí en Alemania, pero fue recibido por algunas autoridades. Recibió también algunas distinciones, pero a la vez también no faltaron las protestas, y por cierto muy ruidosas, que por otra parte no es la primera vez que ocurre esto, ¿no? Ya pasó lo mismo en España, ahora ocurre lo mismo en Alemania con esta visita del presidente argentino. ¿Qué nos podés aportar? Bueno, la visita a Alemania tuvo algunos contratiempos desde el comienzo mismo. El canciller Olaf Scholz había dicho, advirtiéndole a Milei que no caían bien las manifestaciones del presidente argentino sobre su par español. En este contexto entonces el propio Olaf Scholz pidió que no hubiera conferencia de prensa y pidió que no hubiera honores militares. A partir de allí entonces lo que se dijo es que por pedido del presidente argentino la reunión iba a ser breve. Concretamente, ¿qué se habló? Se habló, según la información de Presidencia Argentina, se habló del ingreso de Argentina a la OCDE y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La verdad es que por los datos que uno tiene de periodistas europeos, Olaf Scholz se limitó a recibir el planteo del presidente argentino y transmitirlo tanto a la OCDE como a la OTAN. En segundo lugar, sí hubo una manifestación del canciller Olaf Scholz respecto de que cuide el costo social que está teniendo el ajuste. Luego de esta reunión, el presidente argentino fue a recibir otra distinción a una fundación que tiene que ver con las ideas económicas que él sostiene, y donde volvió a despotricar contra el socialismo y contra la socialdemocracia. Bueno, hasta ahora el gobierno alemán no ha acusado recibo de eso, pero en definitiva sí se sabe que estas críticas, tanto a la socialdemocracia como al gobierno español, lo único que hacen, Jorge, es complicar la situación internacional de Argentina, porque cada uno de estos países tiene muchos votos en el directorio del Fondo Monetario, y como Argentina tiene que renegociar su deuda, no es aconsejable seguir sumando gente molesta a la hora de votar un eventual waiver o perdón o un eventual nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Pero pareciera que el presidente argentino no lo está viendo realmente. Hay una cuestión que charlábamos el fin de semana con amigas y amigos de otras universidades y que tiene que ver con la forma en que está condicionando a la Cancillería, porque Cancillería trata de
aflojar las tensiones con otros países, pero el señor presidente, cuando tiene un micrófono a mano, lo que hace es agredir, lo que hace es insultar. Por ejemplo, en plena negociación para ver si la Cámara de Diputados aprueba la ley bases, los ha llamado degenerados, corruptos y qué sé yo cuánto por el tema de la ley que plantea un nuevo índice para los jubilados. La pregunta es, ¿se puede descalificar de esa manera a quien solamente quiere mejorarle, entre comillas, dicho esto, a los jubilados, 30.000 pesos por mes? Bueno, de allí, fíjate vos, las protestas que está teniendo, ¿no es cierto?, en países, con algunos de los países que visita. Hablábamos recién de la protesta en España, en Alemania, en Hamburgo, en Berlín pasó exactamente lo mismo. Y aquí Bullrich no puede aplicar el protocolo, no la pueden frenar. Exacto. Entonces, bueno, fíjate porque esto en realidad es poco común realmente que cuando un presidente visita a otro país, surjan manifestaciones como la que estamos viendo. Pero fíjate, por ejemplo, lo que es esto. Sí. Incluso manifestaciones que a todas luces da la sensación de que, sabiendo de la visita de Milei, han preparado todos estos carteles, estas pancartas, para llevar, para mostrarlas. Y estas son, indudablemente, hechos que recorren el mundo y que seguramente para nada hacen bien a la imagen de Argentina. Y vos sabés que Milei, una vez más, habló de la tarea titánica, así como él la define, que está llevando adelante el gobierno argentino para bajar la inflación. Dijo también que negó concretamente que el Fondo Monetario Internacional le esté exigiendo una devaluación del tipo de cambio. Eso es falso, respondió el presidente, y dijo que cuando Caputo lee realmente el informe, en ningún momento el Fondo Monetario le está exigiendo eso al gobierno nacional. Pero ¿querés escuchar lo que decía Milei en un pasaje de su discurso? Aquí está. Nosotros no hicimos controles de precios, ni directos ni inducidos, y tampoco fijamos el tipo de cambio. Es decir, lo estamos logrando en un contexto de plena libertad y de recomposición de precios relativos. Y de vuelta, los números son verdaderamente impresionantes. Obviamente que esto, digamos, no iba a ser libre de costos, pero nosotros eso se lo dijimos siempre en la cara a la gente. Les dijimos que no hay plata, les dijimos que iba a ser duro, que el inicio iba a ser complicado, pero que si lo hacíamos iban a empezar a ver buenos resultados. Y lo que se empieza a ver, los primeros indicadores que tienen que ver con el mes de abril y mayo, es que empieza a haber recuperación. Es decir, los datos contra el año anterior son negativos, pero cuando uno mira el mes contra mes desestacionalizado, empieza a haber crecimiento, empieza a haber signos de recuperación. De hecho, los índices de difusión, que miden la cantidad de sectores que están empujando positivamente, ya han pasado hace 2 meses el 50%, y ya van 2 meses seguidos donde el indicador líder, que es el que anticipa lo que va a pasar con la actividad económica, está recuperándose. Por lo tanto, no solo hemos dado la batalla cultural, sino que ahora la estamos llevando a cabo en los hechos, y el motivo por el cual los socialistas están tan violentos es porque está funcionando y se les está cayendo la mentira. Y finalmente, quiero dejar algunas reflexiones. Una es que defiendan las ideas con pasión y crean en las ideas porque funcionan. Nosotros no solo es que la política no nos acompañó en estos primeros meses de gestión, porque no nos votó ninguna ley, no nos sacó ninguna ley. Fue una máquina de impedir todo el tiempo. Es decir, no es que no solo no ayudaron, sino que además, desde el primer momento intentaron hacer un golpe de Estado. Y a pesar de todas las trabas, todos los intentos de desestabilización, todos los ataques que hemos recibido, estamos saliendo, estamos siendo exitosos en controlar la inflación y está la actividad recuperándose. Es decir, las ideas son tan fuertes,
que aún toda la casta política, la peor parte de la política argentina, toda en contra y tratando de impedir, que se ha llevado distintos gobiernos a lo largo de la historia, les estamos ganando gracias a las ideas de la libertad. Bueno, allí estaban las palabras del presidente Javier Milei. Jorge tiene una realidad virtual, el señor presidente, tanto que le gusta hablar de inteligencia artificial y cosas por el estilo. Cuando él habla de defender las ideas con pasión, pero paralelamente ataca a todo aquel que piensa distinto como él, ahí hay una enorme contradicción. Y por otro lado, ¿acusó al Congreso de estar generando un golpe de Estado? Porque no le votan las leyes. Hay cosas con las cuales no se puede jugar. En Argentina hay desaparecidos por un golpe de Estado. En Argentina hay gente a la que se le destruyó la vida, destruyeron familias por un golpe de Estado. No se puede jugar alegremente con ese tipo de frases como si estuviéramos hablando de un partido de fútbol por el ascenso. Dicho esto con mucho respeto, el señor presidente está equivocando el análisis y cuando él dice algunos costos, estamos hablando de la vida de la gente, estamos hablando de proyectos de vida de la gente. Y cuando él habla de casta, él también fue parte de la casta. ¿O no fue ñoqui de Daniel Scioli cuando era vicepresidente? ¿O no fue ñoqui de Daniel Scioli cuando era diputado? Es decir, cuidado, amigo presidente, mire para atrás antes de hablar tanto, porque a veces hay cosas que son contradictorias y muchas veces son más extrañas que la desaparición de la sombra. Pablo, cambiemos de tema. Por favor. Vamos a hablar de otro aspecto internacional, pero en este caso tiene que ver con el bombardeo que habrá realizado Ucrania a Crimea con un misil norteamericano y se tensa la relación Estados Unidos-Rusia. Ya desde el Kremlin advirtieron acerca de este hecho, han convocado a la embajadora y, bueno, lamentablemente tenemos a Rusia en plena guerra con Ucrania, Ucrania que ahora termina atacando a Crimea. Exactamente, Jorge. Y, ¿ante qué estamos? Es muy grave lo que ha pasado porque el propio premier ruso ha dicho que responsabiliza directamente a Estados Unidos de América. ¿Por qué? Primero, porque el misil era efectivamente un Stinger, un misil norteamericano. Y segundo, porque esto fue determinado por 2 satélites espías norteamericanos. No podemos pensar que Rusia va a atacar a Estados Unidos, pero cuidado porque hay una advertencia de Vladimir Putin respecto de los objetivos norteamericanos en Europa. Quiero decir que amenazas de este tipo de Putin son las que hicieron que varios países de la Unión Europea perdieran sus elecciones en la elección para los europarlamentarios. Una bravata más de Vladimir Putin, particularmente contra declaraciones muy poco felices de Macron, que entre otras cosas el presidente francés dijo que si uno le da armas a Ucrania es obvio que las tiene que utilizar. Cosas tan poco felices, insisto, son las que van a hacer. Acuérdense por favor para el lunes que viene que el próximo domingo Emmanuel Macron pierda por paliza las elecciones adelantadas para el Parlamento francés. ¿Qué puede pasar? Solo Dios lo sabe. Lo concreto es que la península de Crimea tiene una historia particular. Cuando tenga tiempo y ganas, lo charlamos porque verdaderamente esto tiene que ver con Lenin, que redibujó las fronteras, con Stalin, que masacró parte de la población ucraniana, con Nikita Khrushchev, que cedió la península de Crimea de territorio ruso a Ucrania, y ahora Vladimir Putin que dice, no, devuélvanmela. ¿De quién es? Es todo para discutir, Jorge. Y en el medio, lamentable lo que soporta la población civil. Por ¿no? supuesto, desde la década del 90, Jorge, es más seguro en el mundo ser militar que ser civil. Miramos. Bueno, cambiamos. Hablaste de elecciones en Francia. ¿Algún otro detalle sí. de estas elecciones? Los números están indicando que la extrema derecha de la señora Marine Le Pen ganaría con más del 30%. ¿Quién saldría segundo? Llamativamente, la izquierda. La izquierda que estaría resucitando en Francia y el partido de Macron
Si es que logra diputados, quedaría algo así como una reserva simbólica en la Asamblea Nacional. Mi perspectiva, lo dijimos acá hace algunas semanas, esto era un salto al vacío del presidente Macron. Cuidado, Jorge, no vaya a ser que el presidente Macron se vea obligado a renunciar y adelantar las elecciones presidenciales. Si triunfa Le Pen, ¿es un avance más de la derecha? Sí, por supuesto, porque además le abre las puertas a que la señora Marine Le Pen pueda, por cuarta vez, ser candidata a la presidencia y tal vez esta vez la cuarta sea la vencida. Cambiamos. Contame, ¿qué pasó con esta reunión de Putin y el líder de Corea del Norte? Y las advertencias lanzadas a Corea del Sur. Y en el medio, la mirada de Estados Unidos. Bueno, Corea del Norte, único caso en la historia de una monarquía hereditaria comunista. Un país prácticamente paria, solamente apoyado por China, que también lo limita, y por la Federación Rusa. ¿Qué se sabe de esta reunión? Bueno, firmaron un acuerdo de asistencia recíproca en caso de un ataque. Rusia apoyaría a Corea del Norte y Corea del Norte a la Federación Rusa. Lo que se cree es que hay un compromiso ruso de alimentos y combustible. El país norcoreano está muy mal en ese sentido, a cambio de que Norcorea siga enviando armamento. ¿Cómo sabemos eso, Jorge? Porque los últimos misiles que cayeron sobre territorio ucraniano, pese a que son tirados por lanzadores de la Federación Rusa, son norcoreanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque son gemelos. Norcorea tiene una industria armamentística que es perfectamente compatible con la industria armamentística rusa. Lo que pasa es que esta guerra ha agotado prácticamente a la Federación Rusa. ¿Quiénes están preocupados? Obviamente Corea del Sur, naturalmente Japón y obviamente Taiwán. Pero en este caso Taiwán porque siente que China utilizaría eventualmente a Corea del Norte para provocar y generar algún tipo de ataque por parte de China, que no creo que suceda. Bien. Pablo, gracias por este repaso internacional, muy amable de tu parte como siempre, ha sido un gusto. Ha sido un placer estar con cada una y cada uno de ustedes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Que tengas una buena semana. Lo mismo, y lamento algunas burlas de la gente del control respecto a algún resultado adverso de nuestro equipo la semana pasada. Soy testigo, a mí también me molestó y bastante. No importa. Ya no vamos a tomar alguna venganza. Como debe ser. Escuche la risa. Gracias, Pablo. Déjelo. Hasta luego. Chao.